Hola, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Veo muchas caras conocidas. Pablo, bueno, los colegas aquí. La verdad que resulta raro venir desde la ciudad de Santa Fe y hablar de autonomía. ¿Por qué digo que resulta raro? Porque la ciudad de Santa Fe viene de los procesos de conformación antes que el Estado Nacional. Dentro de un mes cumplimos 450 años en la ciudad capital. Y a partir de allí estuvimos en todos los procesos, el virreinato, el brigadier López, es más, somos cuna de la Constitución Nacional en la ciudad de Santa Fe. Es más, la reforma del 94 se llevó a cabo allí y cada acontecimiento histórico que sucede pasa allí en Santa Fe. Entonces, resulta muy raro, después de tanto tiempo, volver a hablar de autonomías municipales, cuando yo lo hacía Sarmiento, cuando yo lo hacía Alberti, cuando ya lo hacían todos. Bueno, está bueno igual ponerlos en agenda y volverlo a hablar. Digo, me parece que si hay algo que hay que tener en cuenta es cuáles son los justificativos para que nosotros tengamos autonomía municipal. Lo primero y principal, me parece que si hay un justificativo fuerte de los que tenemos que tener es la proximidad. Porque si hay algo que justifica la autonomía municipal es la proximidad, lo que hacemos y lo que vivimos ante cada hecho que nos sucede en las ciudades. Es imposible hoy gobernar sin autonomía, de todo tipo, en serio, digo, porque uno lee, claro que sí, la reforma del 94, el artículo 123 y los nuevos discursos del gobierno provincial, y nada tiene que ver con la realidad va para un lado, la normativa va para el otro, mientras tanto en los municipios nos pasa a todos, no tenemos herramientas para hacer lo que tenemos que hacer. Y yo les pregunto, ¿cómo le explicamos a la gente nosotros desde nuestras ciudades cuáles son nuestras competencias? La gente no le importa cuáles son nuestras competencias, quieren que le solucionemos los problemas, quieren que cambiemos su situación, que le mejoremos la vida. Digo, ejemplos hay muchísimos, muchísimos, pero a mí me parece que hay un problema grave, que no hay todavía desde la política quien reconozca la importancia de los gobiernos locales. A partir de ese reconocimiento, me parece que esta discusión se puede zanjar desde muchos lugares. Y no hay un reconocimiento por parte de la política de lo que significan los gobiernos locales. Entonces, a partir de allí, podemos diferenciar entre lo que es la política y lo que son los políticos. La política es el conjunto de hechos que podemos generar desde los municipios, desde nuestra acción, cómo le cambiamos la vida a la gente. Lo político tiene que ver con nuestros valores, cómo tomamos determinaciones, qué podemos hacer desde lo político. Y la verdad que de los políticos a veces tenemos como un cinturón que no nos deja hacer casi nada. Y yo les digo con ejemplos concretos, concretos en serio. Yo mañana tengo que clausurar un negocio. ¿Por qué? Porque los vecinos denunciaron que no tienen la habilitación, porque los vecinos denunciaron ruidos molestos. Voy, pongo la faja de clausura. Al otro día, el dueño de ese negocio la levanta, está cometiendo un delito. Yo ya no puedo hacer más nada. No puedo hacer más nada. ¿Por qué? Porque a mí me obligan a investigar, pero yo no puedo juzgar. Pero como una cuestión menor. Después hay cuestiones que hacen a la vida de la gente. Cuando hablamos de minoría, hablamos de los niños, hablamos de las niñas, hablamos de los problemas de género, la municipalidad y los municipios somos el primer nivel. Tenemos que atender a esos problemas, tenemos que solucionar esos problemas, pero tenemos que además gestionar ante el segundo nivel que no nos da respuestas. Y ahí tenemos un grave problema, porque no podemos llegar a la solución de los problemas, no podemos llegar a la solución del problema que nos está pidiendo la gente. Digo, como esos hay un montón de temas en los cuales nosotros encontramos barreras para poder hacer las cosas que hacemos. Así que yo siempre me digo que esta discusión se está extendiendo demasiado en el tiempo, y cuando se extienden demasiado en el tiempo, las discusiones tenemos que ver por qué se extienden demasiado en el tiempo. Porque los mismos que hoy presentan un proyecto para hacer que esto sea ley, son los que hoy podrían haberla cambiado desde el hacer y no lo hacen, porque seguimos teniendo los mismos problemas desde los municipios con las personas que presentan el proyecto de ley y que en la realidad no hacen lo que tienen que hacer. Parece un problema de tronos,
un problema de quién maneja a quién. Eh, Nosotros a diario lo que hacemos es tratar de encontrarnos con el problema y tener las soluciones. Yo creo que cuando nos argumentan que no se puede hacer una ley de autonomía porque hay que enmarcarla en una ley y una reforma constitucional y en el medio entra a jugar la reelección o no, me parece que son argumentos que no son válidos. Si queremos tener autonomía, la tenemos que tener, y ejemplos hay muchísimos. Seguramente los compañeros van a seguir dando ejemplos, pero cuando nos hablan de autonomía, y yo leí muchas veces el proyecto de ley, sin lugar a dudas no hay autonomía, no hay posibilidades de llevar adelante nada de lo que nos dicen si no hay una remisión de fondos. Esa remisión de fondos hoy podría llegar de una u otra manera y no está llegando. Así que estamos en un brete. Estamos allí discutiendo cosas que en la realidad se podrían ir cambiando y no se están cambiando. Así que me parece que lo mejor de esto es lo que estamos haciendo, poniendo en debate, en agenda, poniendo en lo que termina siendo el debate político un tema que se podría solucionar de otra manera y no se lo hace. No dejemos caer este debate, no dejemos caer lo que es no solamente la autonomía, sino el derecho de proximidad y cambiarle la vida a la gente. Si uno viene a la política para querer asegurarse un lugar, está equivocado. Me parece que cuanto más herramientas nos den a nosotros para cambiarle la vida a la gente, esto va a mejorar. Si no lo hacemos, estamos equivocados. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gusto, los colegas. La verdad que pensaba un poco, lo escuché a Emilio y quiero ir a un pequeño enfoque, entiendo jurídico por el ámbito, pero creo que lo más rico es ver los temas prácticos. Estábamos entrando para acá con Leo y con Emilio revisando un acuerdo entre FESTRAM y algunos municipios sobre las paritarias municipales. Ejemplo muy claro de la carencia absoluta de autonomía que tiene esta provincia, ¿no? No tenemos ni siquiera un marco de negociación salarial que nos garantice, aunque sea por ley, ahora encima con una división sindical de por medio, cómo encarar un marco de paritaria, ¿no? Ni hablar en un proceso inflacionario. Y lo digo porque este es un tema que lamentablemente muchas veces parece abstracto, pues es un tema de preocupación de la política y de los intendentes, y, y creo que ahora es al revés. Acá hay una base real. Cada vez, y es un proceso que se va consolidando en el tiempo, los municipios asumimos más funciones públicas. Cada vez, que no se me asuste Mati Chale ni los electos, pero prepárense, cada vez el reclamo social implica una presión sobre la mayor cercanía. Lo digo en términos positivos, pero también sabiendo que eso tiene consecuencias. Todo el tiempo la gente reclama a donde tiene una presencia del Estado más cercana. Ese reclamo no reconoce competencia, no reconoce temática, reconoce cercanía. Esa cercanía apunta a lo más fuerte que tiene un sistema democrático, que es su primer base, pero tiene una falta de correspondencia absoluta con los recursos municipales. En nuestro caso, que en cada municipio se manifiesta de forma muy diferente, pero hay una línea común que abarca a todos, es decir, después hay particularidades de cómo esos municipios responden a esos reclamos, tomando decisiones que a veces se toman coyunturalmente, pero que luego obviamente tienen implicancias presupuestarias. Ustedes saben, por ejemplo, cuál es el proceso de Rosario en relación al tema salud. Rosario hoy tiene 26% de su presupuesto en salud, 46% de su planta. Es una función que constitucionalmente le corresponde al Estado provincial, que tiene que ver con políticas públicas que asumió la ciudad, pero que fueron corregidas a partir de un decreto de reconocimiento por parte de la provincia de un porcentaje del costo que sobre todo respondería o debiera responder al segundo y tercer nivel de salud, que es las instancias que claramente no le corresponden al municipio. Ese decreto, que es un decreto, eso marca también el déficit de institucionalidad que tiene ese vínculo,
tiene un mecanismo de actualización que es a año vencido, a lo que se suma que a ese año vencido que se fija el valor, luego hay 6 meses para adaptar la cuota. Es decir, que las actualizaciones efectivas del convenio de salud son al año y medio. Claramente, una cosa era pensar esto en un marco inflacionario razonable, o en estas circunstancias es absolutamente ruinoso. El municipio recibe 150% menos, 160% menos del valor que pone en el financiamiento. Esto que sucede hace bastante tiempo, en los últimos 3 años, incluyendo el periodo de pandemia, ha generado una agudización, que además pasaría con cualquier servicio. Yo siempre recuerdo una anécdota de Miguel Lifchitz, que en algún momento pensó en desarrollar, creo que Mirta debe estar al tanto de esto, una escuela municipal. Entonces fue a ver al ministro de Educación y le dijo al ministro de Educación: tengo ganas, como tiene Córdoba, Córdoba tiene un peso importante, de desarrollar una escuela municipal. Y el ministro de Educación, era Filmus en ese momento, le dijo: ni loco, no lo hagas ni loco, porque cuando vos hagas una escuela municipal, probablemente esa escuela municipal sea una buena escuela, sea muy demandada, porque la cercanía también hace a mejorar la calidad del servicio. Y cuando hagas la primera, te van a pedir una por distrito. Y cuando tengas uno por distrito, te van a pedir la secundaria. Y cuando tengas la secundaria, te van a pedir que extiendas eso a nivel terciario. Y objetivamente ese es el problema que nosotros tenemos. Con una lógica que creo yo atraviesa a todo el mundo. A nadie le gusta estar en una función ejecutiva y no resolver los problemas, con lo cual la tendencia que tenemos los intendentes y las intendentas es a asumir cada vez más funciones, aun cuando los recursos no están. Y eso, en un país con tanta variabilidad en materia de recursos, afecta muchísimo el, la prestación real o la posibilidad de prestación real. Eh, Podría dar muchos ejemplos de esto, pero cotidianamente eso es así. El último, sin duda, el gran vector de los últimos tiempos ha sido seguridad. No hay municipio que no haya incorporado un centro de monitoreo, que no incorpore tecnología, que no incorpore paradas seguras de colectivos. Y son servicios muy caros que además no se enmarcan en una política de autonomía para, por ejemplo, definir el marco de correspondencia en la prestación del servicio en calle de, por ejemplo, la evolución tecnológica de los centros de monitoreo. Son centros de monitoreo que luego no derivan en patrullaje propio. Entonces, estamos en un punto del debate, en este federalismo tan raro de la Argentina. Somos el único país federal que no tiene a los municipios en la coparticipación primaria. Cualquier otro país federal tiene un porcentaje de la coparticipación primaria. Todos los municipios de la Argentina formamos parte de la coparticipación secundaria. En la provincia de Santa Fe, además, hay una tendencia en el último tiempo a, independientemente del estándar legal, aumentar la creación de municipios. Antes había un parámetro objetivo. En el último tiempo hay una negociación, yo la asimilo muchas veces a cómo se debate en las universidades nacionales en el Congreso, ¿no? Tenemos una suerte de creación donde si un municipio de un departamento pasa a los 10.000 habitantes, un senador de otro departamento a un municipio que no lo pasó, pero que está cerca de pasarlo, lo hace ciudad. En el reparto de la coparticipación provincial, la diferenciación es entre ciudades y comunas. Y, déjenme decirlo, además, las ciudades de primera categoría, como la define la Constitución, estamos excluidos tanto del Fondo de Obras Menores como de la actualización del Fondo del Conurbano. Entonces, lo menciono porque hablar de autonomía sin hablar de los desafíos que tenemos los municipios ni de recursos es un tema de debate jurídico abstracto. ¿Por qué la autonomía es un camino inicial de solución para esto? Usted me puede decir, bueno, pero las provincias donde los municipios tienen autonomía están a veces en una situación similar. Más allá de que esto sea así o no, el gran problema que nosotros tenemos es en la operatividad incluso del manejo de los recursos propios. Yo hace un ratito
estaba intentando comunicarme con el Ministerio del Interior. Rosario emitió letras del Tesoro que nos permiten afrontar algo que se daba muy regularmente, que es ante el salto que provocan los aguinaldos 2 veces al año en general, recurríamos a un mecanismo que era el adelanto de coparticipación con la provincia, deuda que tomábamos los municipios con la provincia, aunque, y quiero decirlo, en realidad es un derecho que tenemos los municipios de, sobre un porcentaje, tener un adelanto de coparticipación anual que nos permita funcionar. Como ese derecho no se cumple, producto también de que no hay autonomía y queda en la discrecionalidad del funcionario que ocupa el Ministerio de Hacienda, además que la devolución tiene que ser durante el mismo año ejercicio, pero directamente ahora no se aplica el adelanto, nosotros fuimos con una experiencia novedosa que es la emisión de letras. Letras del Tesoro que emitimos ya en 5 series, ninguna roleada, como llama, es decir, siempre fueron pagadas a su vencimiento, pero que en el año de la 6ª emisión tenemos que tener una doble autorización, insisto, sobre recursos propios, de provincia y de nación, que nadie entiende por qué, porque en definitiva la garantía en todo caso es una garantía de la coparticipación. Supongamos que hiciera falta una autorización de la provincia, porque esa coparticipación tiene que ver con alguna asignación provincial, bueno, pero en este caso también requiere autorización nacional. Este año, desde el 14 de marzo, no tenemos respuesta, porque además no hay ningún mecanismo administrativo regulado, ni siquiera nosotros tenemos marcos. Al no tener autonomía, tampoco tenemos capacidad, por ejemplo, de ir a litigar ante la Corte en relación a un pronto despacho. O sea, tampoco tenemos potestad jurídica de ir y reclamar en forma directa ante Nación, ni tampoco ante los créditos internacionales. Lo mismo nos pasó con el bono de pavimento definitivo, nos lo autorizó el Consejo en diciembre, eran 2.800 millones de pesos para obra de pavimento definitivo en la ciudad, la autorización provincial de mayo, pudimos emitir el 2 de junio, el 2 de junio emitimos, nos ofrecieron 9.000 millones, pero solo pudimos tomar 2.800 porque fue puesto en relación al presupuesto 6 meses antes. 1.800 millones de diciembre era mucho más que los 2.000. Unos que ni siquiera, yo no sé si todos están enterados que si nosotros intervenimos un árbol en nuestra ciudad, estamos obligados a pedir autorización para intervenir el árbol, pero cuando digo intervenir el árbol ni siquiera para la extracción, también para la poda de un árbol. Nosotros necesitamos presentarle un plan de trabajo a la provincia para que la provincia autorice el plan de arbolado. Y muchos dirán, bueno, no se hace, no, sí se hace, tenemos que presentarlo. Y es más, nosotros hace muy poquito estamos contestando, más allá de que el cumplimiento siempre es ex post, porque obviamente no vamos a esperar una autorización para podar. Sin embargo, nosotros tenemos ahora 2 intimaciones por parte de la provincia en relación a las intervenciones que podamos haber hecho sobre el arbolado público. Podría, solamente en términos de ejemplos concretos, cité algunos, mercados de capitales, en la problemática ambiental. Toda la problemática ambiental es una problemática que requiere potestades muy directas. Toda la problemática ambiental en la provincia está fuera del ámbito del ejercicio directo de las ciudades, ¿no? Por supuesto, en muchas de estas cosas hacemos las cosas igual, pero hacemos las cosas igual en un marco de precariedad jurídica absoluta. Y somos funcionarios públicos, ¿eh? No crean que después no existen intimaciones del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, para gastos que se efectúan sobre actividades que por no estar reconocidas dentro del marco autonómico. Pero las 2 más graves, a mi entender, tienen que ver con 2 objetivos básicos. Hay 2, una ex titular y un titular de Telecom. El asociativismo metropolitano, que es una de las grandes características de esta provincia, tanto a nivel del aglomerado ligado a la ciudad de Santa Fe como en Rosario. Nosotros tenemos hoy prácticamente toda la región integrada, son más de 31 miembros, ¿no? Y que además está planteada por ley
nos reconoce la posibilidad, pero a municipios que no tenemos autonomía. Entonces, por ejemplo, manejo de agua, manejo de suelos, manejo de cuenca, transporte público, extensión metropolitana del transporte público, no tenemos ningún marco autonómico para hacerlo. ¿Sí? Esto muchas veces se hace de hecho, pero el hacerlo de hecho implica digamos, tener negado el financiamiento. Y tener negado el financiamiento muchas veces tomar la decisión unilateral de decir extiendo una línea de Rosario. Nosotros nos tocó con Hernán cuando abogado a la comuna de Soldini, pedir por el lado de la comuna de Soldini que Rosario extienda una línea porque el transporte había quebrado la empresa de transporte metropolitano que hacía el camino Soldini y Rosario. Pero la extensión de ese recorrido, que es un convenio entre Rosario y Soldini, carece de financiamiento cuando cualquier línea metropolitana tiene garantizado el financiamiento por ser parte del transporte que regula la provincia. No me quiero ni meter en la complejidad nuestra de los laboratorios públicos de producción de medicamentos, ni de un montón de cuestiones que la ciudad de Rosario ha ido desarrollando con el tiempo, muy valiosas y muy positivas, pero que no tienen ningún marco de reconocimiento legal. Y lo más grave, porque en esto creo que tampoco nos dan, y lo quiero decir porque es un fallo, en la provincia de Santa Fe se resolvió el fallo del FAE, que es el Fondo de Asistencia Educativa, que nos impone a los municipios un monto muy importante de recursos propios asignados a la infraestructura educativa, pero sin que nosotros tengamos autorización ni manejo de la infraestructura educativa. Lo hacemos de intendente a director, o a directora generalmente, que además la directora, cualquiera que haya estado en la función, si algo, hay un lugar donde se reclama, es la visita a una escuela, y si hay gente que es luchadora, son las directoras de las escuelas. Pero el FAE, a mi entender, y lo digo porque tuvo un fallo de corte de por medio, es un caso muy directo que explica esta anomalía. Se cargan de obligaciones a los municipios, pero aún en la carga de esa obligación no se le reconoce ninguna potestad sobre la misma obligación sobre la cual se cargan esos recursos. Y para decirlo claro, nosotros tenemos ahora un cuestionamiento de un funcionario del Ministerio de Educación, porque, por ejemplo, destinamos fondos del FAE a tareas educativas que tienen que ver con el apoyo, por ejemplo, a nuestras propias escuelas deportivas o culturales, y hay un cuestionamiento, insisto, cuestionamiento ante el Tribunal de Cuentas, que después nos ponen bajo proceso, porque uno lo hace porque está muy convencido, pero después hay que sortear el debate legal en relación a el manejo o no de los fondos de forma correcta por no ponerlo en infraestructura escolar directa. Infraestructura escolar directa está lejos de nuestro alcance, porque no podemos ni licitar la obra dentro de una escuela. Solo entornos, pero adentro no. O sea, podemos cortar el pasto, podemos hacer la vereda. Dudo el tema del frente, porque ha habido problemas, y acá estamos en un panel de juicios, se cae un pedazo de mampostería de un edificio escolar arreglado con fondos municipales y hay un problema gravísimo de responsabilidad sobre esas consecuencias, producto de que el municipio no tendría potestad ni autorización para hacerlo. Y bueno, si es patrimoniado, ni hablar. Entonces, lo que quiero decir, y termino con esto, marca bien ahí el tiempo, la autonomía es un problema de recursos y de potestades. ¿Qué creo yo? Y en esto que tenemos que armar un camino. No tengo duda que este periodo de 4 años tiene que ser el periodo de la reforma constitucional, ninguna duda. Seguramente será de la segunda mitad del periodo, pero creo que estoy convencido de que debe ser el tiempo de la reforma constitucional. Y no tengo tampoco ninguna duda de que en el inicio de estos años tenemos que lograr un paquete muy práctico de leyes de autonomía muy específicas. Es decir, nosotros podemos construir un camino directo hacia la autonomía en materia de seguridad, en materia de manejo de recursos propios, en materia de recursos ambientales, que nos permita legislativamente. Y tenemos una pieza jurídica muy importante que
que la recomiendo siempre, que es un dictamen del procurador Barraguirre en relación a una causa que a mi entender es muy preclaro en relación a cómo es el debate, si se necesita ley o reforma, en qué aspecto deberíamos poder avanzar por ley y en qué aspecto, que sobre todo son los de autonomía política, sin lugar a duda, a mi entender, necesitaríamos marco de reforma. Pero en todo lo que es práctico, prestación de servicio, creo que tenemos un camino muy abierto a partir de lo legal. Muchísimas gracias, buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Sinceramente es una alegría enorme y una emoción enorme. Realmente estoy muy emocionado porque me trae muchos recuerdos estar acá en el foro, en la casa del foro. Estaba Luca antes por ahí. Eh, Le quiero brindar un especial cariño por lo que dijo él. Yo obviamente soy abogado, si bien la función se ocupó de triturar todo ese currículum en 4 años. Parece que no fui nunca abogado, pero bueno, sí lo fui y quiero agradecerle especialmente a Adriana, doctora, que fue mi mentora también en los inicios, Analía, toda gente conocida. Realmente estoy muy, muy emocionado porque me trae muchos recuerdos. Y bueno, justamente Rolly Santa Croce les pide mil disculpas, tenía muchas ganas de participar en este encuentro. Bueno, por una cuestión personal no pudo. Y bueno, yo estaba charlando con él los lineamientos de la exposición, que él ya había elegido el título, inclusive, que es Municipios en Desarrollo. Y escuchándolo a Pablo un poquito, la verdad que uno se siente identificado. Y si bien Rosario en esto es la locomotora de un ámbito metropolitano, eh, sinceramente los problemas y las cuestiones son similares. En menor escala, desde luego en materia de recursos, pero uno se siente totalmente identificado y seguramente cuando hable el intendente de San Lorenzo lo será. Hablamos con la gente de Santa Fe y también con el intendente de Santa Fe. Si bien no tenemos la misma idiosincrasia, quizá un municipio mucho más pequeño y en otra región, seguramente los problemas son similares. Así que por ahí lo que yo ahora voy a desarrollar el título, pero uno se pone a pensar que justamente tenemos que articular una red de municipios. La rica tradición jurisprudencial argentina, que justamente yo creo que gran parte de esa actualidad o de esta actualidad en materia de autonomía es gracias a la jurisprudencia de la Corte. No voy a aburrirlos porque obviamente hay muchos acá en el auditorio que no son abogados y vienen a escuchar otro tipo de exposición, pero bueno, fue por numerosos fallos, como fue Rivademar, en el cual se revisó la naturaleza realmente de los municipios, y bueno, y en la Constitución, como muy bien mencionaron anteriormente, recoge esa doctrina y la aplica. Yo creo que hoy, en base a lo que hablaba Pablo y seguramente lo que hablarán ellos, seguramente se va a revisar en un futuro y lógicamente la autonomía va a tomar una nueva perspectiva y en beneficio de los municipios, que es justamente lo que hoy vengo a comentarle un poquito, a conversar, que es un poquito el objeto o el objetivo de este encuentro. ¿Por qué? Porque justamente yo voy a terminar, ya les adelanto el final, que la municipalidad de Funes, obviamente a través de su gobierno, y junto con otras municipalidades, vamos a bregar intensamente este año por obtener, vía legislativa, obviamente, con la nueva composición de la legislatura, mayores beneficios. Yo me tomé el atrevimiento de invitarla a una futura diputada, que es de Funes, de otro espacio, y le dije, por favor, me tenés que acompañar porque lo vamos a trabajar juntos. Y obviamente accedió y me dijo que sí, y es un inicio. Esto no perjudica a nadie, nos beneficia a todos los municipios. Acá que nadie se ponga colorado. Yo puedo coincidir totalmente porque los problemas son los mismos y son de recursos, básicamente. Porque como decía Pablo, cuando a mí mis vecinos me vienen a reclamar una escuela, en realidad estamos hablando de recursos. ¿Qué funcionario, qué intendente, qué presidente comunal no quiere una escuela para su comunidad? ¿Y con qué choca? Con los recursos. ¿Qué intendente, qué presidente comunal no quiere un mejor sistema de transporte? ¿Y qué choca? Con los recursos. Y así podemos hablar de salud, podemos hablar de seguridad, podemos hablar de medio ambiente, lo que está la cuestión del saneamiento ambiental. En definitiva, yo creo, y esa es la idea de Rol, y justamente tenía muchas ganas de contárselo, de que hay que tomar el toro por las astas e ir a discutir recursos. Recursos de los municipios.
Y como decía antes, que nadie se ponga colorado, porque justamente la provincia, con mejores dirigentes y a mayor calidad institucional, le va a permitir también a los propios dirigentes provinciales ir a llevar esa pelea a la nación, que ya tiene su antecedente, obviamente, pero que también justamente con mejores dirigentes locales puede, en este caso, bueno, las autoridades provinciales, ir a la nación a discutir esos recursos para que justamente los municipios y las comunas se vean beneficiados directamente. Esa es una discusión que yo creo que ningún intendente, que ningún presidente comunal no va a estar de acuerdo. Y si lo estuviera, bueno, tendría que dar los fundamentos y tendría que discutir un rato largo, porque justamente yo creo que son más los beneficios de la autonomía que los perjuicios. Ahora, la autonomía sin los recursos, sin la atribución de recursos, es prácticamente una buena declaración de una buena intención. Acá está el senador departamental futuro también, tendrá una tarea muy importante. Nosotros, obviamente, que vamos a dejar cualquier cuestión política de lado para trabajar en conjunto, que es lo que yo creo hoy en día es la discusión que nos tenemos que dar. Nuestros habitantes de la región metropolitana de Rosario nos exigen cada vez más, porque justamente esperan cada vez más de sus dirigentes. El título Municipio en Desarrollo un poquito viene justamente a resumir la historia de Funes. Yo les puedo explicar o podemos charlar sobre la historia de Funes. Y Funes es un claro ejemplo de un municipio en desarrollo. Nosotros asumimos en 2019 en un contexto en el cual justamente los servicios públicos, justamente que es una de las competencias primarias de cualquier municipio, se prestaban en forma muy deficiente o no se prestaban. ¿Eso que trae aparejado en Funes? Que justamente el vecino, el cual en los municipios más pequeños tenemos una proximidad inmediata, dejaba de pagar la tasa. Entonces justamente ahí teníamos un segundo problema, que era que el intendente de turno no puede pagar la masa salarial. Entonces ya tenía dos problemas. No podía pagar los sueldos mensuales y no podía prestar los servicios públicos a los habitantes. Entonces justamente era un contexto realmente desesperante. Nosotros con Rory asumimos en el 2019, a fines de 2019, y justamente ahí está un poquito la síntesis de lo que estoy contando. Lo primero que nos fijamos, ¿qué era? ¿Cuánto había en la caja? ¿Y qué había en la caja? Había 600 millones de pesos en deuda y no había ni un peso en el activo. Y realmente la tuvimos que pelear mucho. En ese momento, el presupuesto de Funes, que había sido autorizado por el Consejo para el ejercicio 2019, eran 600 millones de pesos. ¿Cuánto se debía a diciembre de 2019? 600 millones de pesos. Nosotros no tenemos, los municipios de segunda, la posibilidad de un endeudamiento, no podemos girar en descubierto, no podemos emitir cheque a fecha. Estábamos en un brete realmente muy, muy complicado. Entonces, obviamente, uno mira la coparticipación y justamente el municipio no tiene potestad directa sobre la coparticipación. Así que, bueno, teníamos una fecha estimativa de que iban a entrar 25 millones de pesos de una coparticipación, y con eso nos sentamos con el sindicato, como dijo Pablo, por eso le digo que los problemas son comunes, sin una potestad de negociación colectiva, sino con voluntad, porque si hay algo que tienen los intendentes y presidentes comunales, es mucha voluntad. Y bueno, y les pedimos por favor de que accedan a empezar a trabajar normalmente, que esa primera coparticipación, que eran 25 millones de pesos, iban a ir directamente al pago de aguinaldo, que eran 22 millones de pesos. Así que bueno, justamente no teníamos posibilidad de negociación colectiva y nos sentamos a negociar en forma colectiva. Se destrabó el asunto. Cuando se pusieron a trabajar, al no tener mucha posibilidad de recursos, ahí hubo que utilizar una herramienta que nosotros estábamos en contra, pero que bueno, no quedaba otra, que fue una moratoria. Justamente como se habían atrasado muchísimo en el pago de la TGI, ¿qué hicimos? Una moratoria para que empezara a fondear un poco y empezar a salir a cubrir los primeros compromisos con proveedores. Lo que yo les digo parece muy doméstico, quizá más hasta de una empresa que de un municipio, pero es así. Lamentablemente, municipios en desarrollo, como Funes o como otros de esta región,
muchas veces no tienen esa autonomía plena, como estábamos hablando antes, y realmente es más el ingenio del funcionario, en este caso de Rory, que de la posibilidad que nos da el marco normativo. Una vez que nosotros pusimos de pie ese municipio, obviamente, tratando de sanear las finanzas, nos encontramos con un desafío mayor. Tratamos de establecer reglas claras para las inversiones. Nosotros siempre tratamos de atraer a los inversores, al comercio. Estamos convencidos de que la fuente de recursos genuina, sin lugar a dudas, es el privado. Y bueno, ustedes saben el desarrollo que tuvo Funes. Las familias con chicos jóvenes empezaron a venir a vivir a Funes, los empresarios empezaron a mirar a Funes con mayor atractivo, y empezaron a venir inversiones mayores y empezó a venir todo un flujo poblacional que realmente aumentó. Yo creo que como muy pocas ciudades en Argentina, yo creo que uno de los pocos municipios que tuvo la explosión demográfica similar a Funes fue San Martín de los Andes. Esto con datos estadísticos verificables. Y bueno, y nosotros fuimos a mirar la TGI, y la TGI no aumentó exponencialmente como la apertura de cuentas. Por ahí los municipios, si hay representantes de municipios más pequeños, como nos tocó a nosotros agarrarse, me entenderán, no aumentó exponencialmente la apertura de las cuentas. Y bueno, y ahí nos encontramos con un problema. Había que darle mayor cantidad de servicios, había que satisfacer una demanda cada vez más creciente de nuevos servicios que el municipio no daba, y la coparticipación nos ponía en un brete que realmente es lo que nosotros hoy vamos a ir a discutir, o en el ejercicio siguiente de la legislatura, que justamente no tiene esa flexibilidad para acompañar a los municipios en desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros en Funes estamos recibiendo una coparticipación por 28.000 habitantes. Estamos arriba de los 60.000 por datos concretos, ¿no es cierto? Cantidad de electores, los kilos de basura que depositamos a la disposición final, el consumo energético, nosotros más o menos sabemos realmente cuántos habitantes tenemos, y en verano llegan arriba de 120.000, 150.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos criterios tradicionales, TGI y coparticipación, tal cual está hoy, realmente desalienta el desarrollo de los municipios. Realmente es una limitante del desarrollo de los municipios. Y entonces, obviamente, estos intendentes, como Rolly, que no se dan por vencidos, empezaron a buscar otras alternativas de financiamiento. Y obviamente buscamos, y lo más práctico, lo más efectivo y lo que realmente nos dio más resultado, es justamente articular el sector público con el sector privado. Esta articulación nos permitió a nosotros, vía Consejo Deliberante, que están las concejales, yo le agradezco también la presencia, que nos acompañan, y es una cuestión que trascendió también lo partidario, o las cuestiones meramente electorales, nos acompañaron realmente, por eso le estamos siempre muy agradecidos, porque lo que se jugaba era el futuro de la ciudad. Y bueno, a raíz de eso se generó todo un sistema tributario novedoso para la época, y realmente nos permitió, sí, generar los cimientos para el desarrollo de una gran ciudad. Y bueno, con ese desarrollo vinieron los nuevos problemas. Nosotros ahora tuvimos que implementar, está Joaquín también, el secretario de Transporte, que siempre lo molestamos, y la verdad que no sabíamos cómo hacer para brindarle mejor servicio de transporte a nuestro municipio. Nuestro municipio tiene un corredor que es este-oeste, pero justamente de la provincia, que nos decían, nosotros conectamos ciudades, no conectamos barrios. Y bueno, ¿y nosotros qué hacemos? No tenemos la posibilidad de Rosario o de Santa Fe, de los fondeos que tienen ellos, ni de emitir letras, ni de buscar otra fuente de recursos. Y bueno, hubo que usar el ingenio. Así se puso en funcionamiento un nuevo sistema de transporte urbano que dio mucho resultado para unir el norte con el sur de la ciudad, que bueno, que fue muy efectivo. Y ahora tenemos un problema. Ahora quieren un corredor este-oeste, pero local. Y sinceramente, estamos siempre corriendo atrás de la zanahoria, o atrás de la liebre. Y realmente, bueno, es muy interesante, es muy, muy, muy lindo para el que le guste la función pública, pero también es muy desgastante. Nosotros hemos inaugurado jardines de infantes y ahora nos están demandando escuelas secundarias. Inauguramos escuela primaria y le decimos, bueno, ya van a ir accediendo. No, las queremos ahora las escuelas secundarias. Y tiene razón la gente. El vecino tiene razón. Lo que es la salud,
invertimos en salud privada, se han abierto camas como en ningún lugar, hay un sanatorio que es de última generación, ahora vamos a tener un sanatorio, un hospital público de última generación, y no alcanza. No alcanza por una cosa o no alcanza por la otra. Y ahí está, por eso un poquito el título que me había dejado Rolly, Municipio en Desarrollo, porque sinceramente esta autonomía nosotros lo que tenemos que ir a pelear en definitiva son recursos, porque lo que a nosotros nos va a permitir desarrollarnos son esos recursos. Así que ahí esta es la instancia propicia, ya que me toca compartir este panel, para proponer que justamente nosotros, digo nosotros como región metropolitana, más allá de cualquier partidismo o cualquier cuestión, tenemos que ponernos a trabajar en conjunto qué tipo de región queremos, y ahí Rosario es fundamental, porque sin duda es la de mayor densidad poblacional, y justamente ir a discutir recursos. ¿Recursos genuinos para qué? Para que justamente nuestros municipios se puedan desarrollar. En el caso de Funes se desarrolló por mucho trabajo, mucho ingenio, una gestión incansable, pero por ahí hay que darle esa posibilidad a otros municipios de la región. Sin ir más lejos, yo hoy tuve una charla personal con una secretaria de Hacienda de un municipio cercano, y estaba haciendo un planteo hoy en Santa Fe para que justamente se le reconozca la actualización del censo que no llegó nunca, para ver si puede obtener un mayor coeficiente en la coparticipación. Así estamos los municipios yendo y viniendo a Santa Fe, dejando un surco que ya prácticamente va a haber que ir, que se ve. Entonces, ¿qué es lo que yo lo propongo, y que quede como un poquito la reflexión? Que justamente tenemos que articular, tenemos que trabajar en conjunto, porque en definitiva, coincido, viene una etapa en la cual se van a discutir mucho el tema de coparticipación, y justamente no es para perjuicio de la provincia, que pareciera que lo es a primera vista, sino es que para que justamente todos participemos justamente en esa formación de recursos, en esa distribución de recursos, y que también, si es necesario, acompañemos a nuestros dirigentes provinciales a donde tengamos que ir, sean instancias legislativas nacionales o inclusive instancias judiciales nacionales, pero justamente con un objetivo claro, que es obtener mayores recursos para que nuestros ciudadanos vivan siempre un poquito mejor cada día. Así que gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a Adriana, a Lucas, por la invitación. Un gusto enorme estar acá en el Colegio de Abogados, estar también en la ciudad de Rosario, mi segunda ciudad, siempre digo. Tuve 7 años estudiando acá y siempre tengo los mejores recuerdos. Les dejo también el saludo del intendente Leonel Charela, que por motivos personales no pudo estar presente. Y creo que vamos a ser bastante reiterativos los dos que quedamos con Leo de mucho de lo que se habló en este panel. No puedo dejar de haber escuchado y agregar también en lo que quería comentar, que quiero ser muy breve, lo que decía Pablo, lo que decía Emilio. Esto creo que a lo largo de los años se ha discutido mucho la autonomía municipal, hablábamos afuera, creo que del año 92 ya había habido las primeras reuniones en este lugar, o en lo que era el Colegio de Abogados también, y creo que se ha recorrido un camino muy largo de lo que es la autonomía municipal, y creo que es así, creo que es la mejor herramienta que tenemos los municipios para poder desarrollarnos y para poder llevar bienes y servicios, que es para lo que nos eligieron y para lo que queremos dejar cada uno en nuestra ciudad el día de mañana que nos toque gobernar. Y creo que hay que analizar la cuestión en dos caminos. Lo jurídico, que a lo largo de esta jornada seguramente ya la han visto, pero el artículo 123 de la Constitución Nacional, que le da un amplio margen a las provincias para que, en este caso a las constituciones provinciales, para reglar la autonomía municipal en un alcance muy extenso y descentralizado, como es lo institucional, lo político, lo administrativo, lo financiero. Pero además de eso ha habido una construcción jurisprudencial a lo largo de la historia también en nuestro país, que la Corte Suprema de la Justicia lo ha avalado y lo ha profundizado el tema. Y ahí me parece que es un tema muy importante para poder conversar. Lo ha profundizado porque ha hablado de algo que en derecho todos los que somos abogados lo mencionamos mucho, y tiene que ver con la razonabilidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razonabilidad para tomar una medida en cuanto a la autonomía municipal? Esa razonabilidad que tiene que ser algo lógico, que tiene que ser algo de sentido común. Entonces digo, la pregunta que nos tenemos que hacer es,
cuál es el alcance de la razonabilidad que tiene que tener esta autonomía municipal justamente para cumplir uno de los desafíos y los objetivos que tenemos todos los que ocupamos un rol dirigencial en una ciudad, que es desarrollar a esa ciudad. Y después viene otro fallo muy importante también que lo había notado, que hablaba de, en la provincia de La Rioja, ¿no es cierto?, que por una cuestión de omisión, la provincia de La Rioja se declaró una inconstitucionalidad de una norma justamente por no proveer de recursos para que esta autonomía municipal sea libre y sea plena. Y ahí vamos a hablar de lo político, ¿no? Porque me parece que es lo más importante y haciendo lugar todo lo que hablaban en el panel. Y quiero agregar también algunas cuestiones ejemplificadoras que pasan en Venado Tuerto. Y lo político nos atraviesa todo porque es la situación cotidiana que vivimos todos los que estamos acá, que tiene que ver con una reunión de vecinos donde lo primero, seguramente, y en esto vamos a coincidir, es el tema de inseguridad. El barrio donde estamos, falta patrullero, falta una comisaría, falta seguramente personal policial, vamos a hacer una denuncia y en la policía nos dicen que tenemos que esperar. Otro tema importante es el tema de salud, las famosas guardias médicas, tanto nos cuesta en Venado Tuerto que residentes y tener pediatras en nuestra ciudad. En esto trabajamos muy fuertemente con el hospital, pero a veces es difícil poder conseguirlo. 11 centros de salud tenemos en Venado Tuerto y tenemos una paradoja. El sistema de salud que fue pensado en su momento por Hermes Wiener y se llevó adelante un hospital nodal en la ciudad de Venado Tuerto, donde claramente recibimos a muchos habitantes de otras localidades del departamento General López, y es un hospital que tiene muchísimas prestaciones médicas y ambulatorias, pero hay algunas que claramente no las tenemos y que hay que trasladarse a Rosario. Hace más de 2 años se cortó el servicio de turnos, de traslado de turnos de Venado Tuerto a Rosario, y nos tenemos que hacer cargo desde el municipio. Solamente hay un traslado que es cuando la persona está internada o está siendo atendida en el hospital, pero todos los traslados de la ciudad de Rosario los tenemos que hacer cargo, nos tenemos que hacer cargo del municipio, con tráfico, con remises, y hasta también con, obviamente, pasajes que tenemos que abonar directamente con las empresas en este transporte interurbano. Y no solo eso, nos tenemos que hacer cargo también de la estadía de muchas veces de la persona acá en Rosario porque no puede quedarse o el momento que está, si es un cuentapropista, no puede trabajar. Entonces, creo que es un problema muy grave, muy grande, y en el cual coincido con todos los que hablábamos acá, es el tema de recursos. El tema de vivienda es otro tema importante que tiene rango constitucional y que está amparada por la Constitución Nacional y que nos obliga a todos los estamentos políticos, nacional, provincial y municipal también, poder garantizar una vivienda digna, ¿no es cierto? Es tan amplio ese concepto de poder garantizar una vivienda digna que, ¿cómo colaboramos desde Venado Tuerto? Adquirimos lotes que estaban, digamos, los adquirimos a través de un proceso de prescripción, es un proceso administrativo que tenemos en Venado Tuerto, donde pasaron a ser recurso municipal y salimos al sorteo, ¿no es cierto? Antes había quizás algunas cuestiones que no estábamos de acuerdo, que se entregaban a dedo, teníamos mucha demanda, mucho pedido, sorteo municipal. 5.300 familias se inscribieron en el último sorteo en Venado Tuerto, me imagino Rosario, Santa Fe, lo que debe ser. 5.300 familias que se inscribieron para obtener un lote de ese sorteo. Colaboramos con un granito de arena, es imposible llegar a la cantidad de personas y a la necesidad que tenemos en nuestra ciudad con un lote propio. Pero quiero poner también de relieve una cuestión muy importante que tiene que ver con un caso muy particular que puede pasar en Venado Tuerto, que es el siguiente. Nosotros vamos a suponer un comerciante de Venado Tuerto que vive en la zona norte de nuestra ciudad, donde, perdón, previamente quería aclarar una cuestión. Nosotros en Venado Tuerto, los servicios públicos de agua potable, de cloacas y de energía eléctrica lo prestamos a través de cooperativas, es decir, no tenemos aguas provinciales y la EPE no está en Venado Tuerto. Además, la cooperativa se hace cargo también de todo el tendido rural, que mucha discusión nos trajo a la gente de Venado Tuerto con la provincia. Estos servicios públicos los prestan las cooperativas, que solamente se nutren y los únicos recursos que ingresan a esas cooperativas es a través de la tarifa del venadense. O sea, no tenemos ningún subsidio por parte ni de la EPE ni de aguas provinciales para agua potable o cloacas para hacer una obra que pueda llegar a los barrios que obviamente en Venado Tuerto faltan. Y el caso que quería poner en debate y para ir poniéndole un cierre, digo, un comerciante en la zona norte donde no tiene agua potable, donde no tiene cloacas, donde tampoco quizás tenga pavimento. A su vez ese comerciante
paga impuestos provinciales, es decir, paga ingresos brutos por la actividad que lleva adelante, paga impuesto inmobiliario, paga patentes, y sin embargo, paga una tarifa también en las cooperativas de Venado Tuerto para recibir su servicio, pero si queremos en Venado Tuerto extender la red de agua potable y la red de cloaca, tenemos que salir a buscar un subsidio a nivel nacional o provincial, porque no nos podemos hacer cargo, porque es imposible con la tarifa. Encima, la discusión siempre terminamos resolviendo en el Consejo cuánto aumentamos la tarifa. Imagínense lo que es, digo, si lo es concejal, tener a la gente cuando aumentamos 15, 10, 20%, que no lo pueden pagar. Entonces estamos en una encrucijada. Si aumentamos la tarifa, no lo pueden pagar, pero si no se aumenta la tarifa, tampoco hay recursos ni siquiera para mantener el servicio. Bueno, digo, imagínense ese venadense que tiene que pagar esos servicios, pero que para ir a poder llegar a tener una obra, tenemos que ir a pedir y golpear la puerta para recibir un subsidio o un crédito. ¿Cómo lo resolvemos? En el caso de pavimento, con la famosa contribución de mejora. Un porcentaje lo tiene que abonar el vecino y ahí llevamos adelante la obra. Así todo creo que es injusto. Entonces, digo, para terminar, quiero generar y quiero manifestar que estamos de acuerdo con la autonomía municipal. Creo que es el mejor camino para que, no solamente en este caso los venadenses, sino todos los ciudadanos de las determinadas ciudades y pueblos de Santa Fe puedan decidir el destino y también aplicar las prioridades que tengan en sus obras y servicios en sus lugares, porque qué mejor que un habitante de su pueblo, de su ciudad, que sepa cuál es la obra primordial que tiene en esa ciudad y no, y con todo respeto, una persona que vive en Santa Fe, que quizás no conoce nuestra realidad de nuestra ciudad, que nunca viajó a Venado Tuerto, porque podríamos poner millones de ejemplos, pero nos pasa con la cuestión medioambiental. Tenemos un basural a cielo abierto que lo tenemos que resolver, que nos impone una ley del año 2008, pero que no tenemos los recursos para poder subsanarlo, y de a poco lo vamos subsidiando con recursos municipales. Tenemos un frigorífico que antes estaba alejadísimo de la zona urbana, hoy muchas zonas de quintas quedaron adentro de la ciudad, y todo el control lo hacemos con personal municipal, con dictámenes propios que realmente a veces uno piensa que mañana podríamos tener muchísimos problemas, pero tratamos de encaminar la situación para que el frigorífico pueda seguir funcionando con sus 360 fuentes de trabajo. Entonces, creo que es el mejor camino. Creo que estamos todos más de acuerdo que la autonomía municipal viene a resolver un montón de problemas estratégicos de instalación de obras y de generación de presupuesto también, porque las prioridades las impondríamos nosotros en cada lugar de la provincia de Santa Fe, pero claramente para dejar de ser de hecho y ser de derecho tiene que estar reconocida y plasmada en una ley que abarque a todos los municipios y comunas de Santa Fe. Muchas gracias. Gracias. Había escrito todo esto, pero voy a decir cualquier cosa diversa a lo que escribí, porque está muy bueno lo que aportaron todos estos compañeros de este espacio. Felicito a la institución por la invitación. Recién afuera me preguntaron si yo estaba de acuerdo con la autonomía. Y le contesté eso como si me preguntan si estoy de acuerdo con la libertad de expresión. Está en la Constitución desde el año 94. No es que no se cumple, yo noté algunas cuestiones. El artículo 123 de la Constitución dice que, bueno, conforme a lo dispuesto por el artículo 5º, asegurando la autonomía municipal, cada provincia dicta su propia Constitución. Está en la Constitución Nacional. La Constitución provincial, algunos dicen que hay que reformar sí o sí para que se puedan dejar de producir estas situaciones absolutamente aberrantes que viven los municipios, por consiguiente la gente que vive en los municipios, ¿no? El intendente es transitorio. Yo soy medio eterno porque voy para 20 años, pero bueno, esta es la última, prometo que es la última. Soy un reincidente, pero bueno, creo en el municipalismo. Me gusta ser intendente porque creo que la solución real de los problemas de la gente sea el municipio. Obviamente hay cosas que tienen que tener una articulación a escala provincial. No puede haber una policía municipal si no hay un cuerpo de investigación. La justicia es algo necesariamente provincial. La defensa es algo necesariamente nacional. La emisión de dinero, que esperemos que se frene un poquito, es eminentemente nacional. O sea, hay potestades provinciales y nacionales que son evidentemente de una jerarquía necesariamente superior. Pero el resto de las cosas las tienen que hacer los municipios. Entonces este país es un país de mentira. Toda la legislación nacional está basada en mentiras, en supuestos y en contradicciones aberrantes. Entonces, cuando en la Convención Reformadora se advirtió que una autonomía que no contenga las características de realidad
Es una autonomía, y lo dicen, digamos, los textos preliminares bueno, los textos de la Convención Reformadora, ¿no es cierto?, de los debates, solo quedaría reducida a una simple fórmula literaria grandilocuente. ¿Mm? Si lo privamos del sustento económico financiero indispensable que se preste para los servicios públicos y que haga realidad esa autonomía institucional, política, financiera, económica y social. La Constitución provincial también habla de la autonomía, sin usar esa palabra, porque en esa época no estaba en boga. El artículo 106 dice que todo núcleo poblacional con vida propia se gobierna a sí mismo, ¿no es cierto?, defendiendo sus intereses locales. Ahí está la autonomía. Cada núcleo poblacional, un concepto sociológico, se gobierna a sí mismo. ¿A través de qué? De las normas locales. ¿Para qué? Para defender los intereses locales. ¿Cuáles son los intereses locales? La satisfacción de las necesidades públicas domésticas locales. El artículo 107 dice que los municipios son organizados sobre la base de una ley, y regula 4 o 5 líneas. Lo único que sí, sin duda, si se quiere cambiar, hay que hacer una reforma constitucional, porque está puesto ahí, es el tema de la duración de los mandatos de los concejales, su alternancia, y la cuestión de los mandatos irrisorios de 2 años de los presidentes comunales. Se sientan en la silla, nombran los funcionarios, empiezan a trabajar y tienen que ir a elecciones de vuelta. Incluso las elecciones de concejales deberían ser cada 4 años también, en conjunto con las de la intendente. No puede haber elecciones cada 2 años. Te país una joda. ¿Mm? Y la gente por eso se enoja y no quiere ir a votar. Hay que pedirle por favor que vaya a votar. O vota enojada. Podemos decir que los municipios ya son autónomos. Está en la Constitución Nacional. Y está de una forma, con una terminología antigua, en la Constitución Provincial. Los municipios gozan de autonomía constitucionalmente establecida y regulada infraconstitucionalmente. Es decir, la autonomía está establecida en la Constitución Nacional, pero debe ser regulada en sus alcances por normas provinciales, por normas inferiores, por normas de la provincia. ¿Quiénes van a ser legisladores acá? ¿Quiénes fueron legisladores electos? Debe haber un para acá. 2. Bueno, ojalá haya más. Yo desde el ECOM voy a lograr un poquito más en el ECOM, proponiendo deslegislar. Deslegislar. Sacar leyes estúpidas. Alguna la nombró Pablo, eso es verdad. Está escrito, nadie lo cuestionó, creo que una vez lo hablé con Sergio Mavarela ahí. ¿Cómo va a haber una ley provincial que diga que para una escamonda hay que presentar un expediente creo que en el Ministerio yo nunca lo presenté, no le di pelota jamás en 20 años. Y me denunció, un salame de la oposición, un concejal me metió una denuncia y le dieron curso. Y me metieron una multa que se la voy a apelar hasta la Corte Internacional de La Haya. Absurdo. Ramas caídas en una tempestad que tuvimos, creo, el año pasado, con peligro frente a una escuela. Pero fuimos con la motosierra y ¿qué expediente vamos a hacer después de un tormentón que fue casi un tornado? Es el reino del absurdo argentino. Esa es la estupidez argentina. El problema es cuando la estupidez está legislada, como la ley de antenas. A ver, todo el tema telefonía, sabemos que es federal. Pero ¿cómo carajo va a haber una ley provincial que diga cuál es el área de despeje de la antena, dónde ponerla? Eso lo tienen que regular los municipios, donde está la realidad territorial, donde está la realidad fáctica, donde están las posibilidades, donde están los terrenos, donde se puede poner o no se puede poner, donde está el consenso o no de los edificios para poner la antena arriba, que lo hacen de hecho sin ningún tipo de control. Entonces son todas pavadas. La ley de FAE es una ley que tiene un buen sentido, es decir, hacer participar a la comunidad educativa, porque el verdadero FAE se hace a través de las cooperadoras escolares. El municipio no maneja el FAE ni debe direccionar el FAE. Pero también es una ley que hay que cambiarla, o sacarla o cambiarla. Pues se pagan 4 depósitos iguales y consecutivos a lo largo del año. Uno en marzo, otro creo que en junio, septiembre, fin de año. Y queda en una cuenta. Y está prohibido meterla a plazo fijo. O sea que la plata que depositaste en marzo, cuando se aplica en diciembre, porque el Ministerio de Educación se toma un siglo para mandar las inspecciones, para aprobar las obras, para aprobarle la cuenta en el Banco Santa Fe a la cooperadora, lo que vos depositaste en marzo se ejecuta en diciembre. No compran nada, no arreglan nada. El Banco Santa Fe aplaude como una foca. Imagínate, le deposita plata en marzo y la saca en diciembre sin interés. Dice, manden más FAE, por favor. Paguen más FAE. Chanchada argentina. Estupidez legislada. Noté otras leyes. La ley de basura cero, hermosa en el título, incumplible. Incumplible.
Aparte, hay tanta tecnología hoy, ¿por qué le tienen que decir al municipio cuál es la disposición y cómo es la disposición final de residuos? En Europa se quema la basura y se producen con alta eficiencia técnica de todo. Electricidad se produce, calor, se calefaccionan las casas en invierno. En Alemania debe haber miles de usinas de quema de basura de alta eficiencia. O biodigestores. ¿Qué carajo me tiene que decir la provincia? ¿Qué hacemos con la basura en cuanto a la disposición final? Aparte es imposible lo de la basura cero. Es imposible llegar al 100% de reciclado. Es mentira. Es mentira. No se puede. Entonces, si legislamos con mentiras y con huevadas, se vuelve impracticable la función pública. La mejor ley, la mejor de todas, la 2756, es fantástica. Peca por defecto y por exceso. No sé si está todavía ese párrafo, pero creo que decía que regula el vuelo, que los municipios regulan el vuelo aeromotor y el tráfico ferroviario. Ferrovial, creo que decía. No sé si está todavía. ¿Lo sacaron esa parte o no? Está todavía esa estupidez. O sea, los municipios a los cuales no le dejan poder una rama, sin hacer un expediente absurdo e inexistente, yo no lo hice nunca en el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, regula el vuelo aeromotor de 1900, ¿cuándo es la ley esa? De 1039, claro, se hablaba de vuelo aeromotor, eran biplanos, no sé qué sé yo. Y regula el tráfico ferrovial. Así que mañana vamos a poner horarios a los trenes y todo. No existe, todo mentira. Por otro lado, no legisla realidades donde la autonomía se ha plasmado de hecho. Por ejemplo, los centros culturales municipales. ¿Qué ciudad no tiene un centro cultural? No está escrito en la 2756 la función educativa de los municipios, no está escrito un carajo. Por eso se hacen convenios con los sindicatos para poder articular sistemas escalafonarios, porque no están descritos en otra ley aberrante que es la ley del estatuto de escalafón del personal municipal, otro bodrio. Impracticable. Impracticable. ¿Cómo se llama? Esa es la 9286. Otro engendro de Satán, que no habla, por ejemplo, de las enfermeras, porque habla del sistema hospitalario, está pensada para las grandes ciudades. Nosotros no tenemos sistema hospitalario, ni lo queremos tener. Tenemos un hospital provincial que no funciona, por eso hacemos lo que le pasa a ellos, ¿no? Tenemos que poner a un costo altísimo guardias pediátricas y guardias clínicas y sistema de ambulancia municipal, porque el sistema del CIES y el hospital público, el único hospital que tiene el departamento de San Lorenzo, que es el departamento que más le paga a la provincia de Santa Fe, que más aporta con sus puertos, con su biodiesel y con su trabajo, no tiene una sola una sola cama de terapia el departamento de San Lorenzo. Y no tiene pediatra el hospital. Entonces los municipios absorben todo eso y lo regulan con una ley, la 9286, donde no habla un pepino de todo eso. Porque no existe el concepto de atención primaria a la salud, que es lo que deberían hacer los municipios, la APS, que la atención primaria a la salud. El segundo nivel es el sistema hospitalario provincial. Bueno, la basura cero, la 2756, la ley de arbolado, la ley de antenas, un montón más, la ley de loteos. Que cada municipio regule el sistema de loteo. ¿De qué estamos hablando? Son todos genios de la lámpara, los legisladores, los senadores, no tienen ni idea lo que hablan a veces. Y legislan, también para decir, mira, mi producción legislativa. Producción legislativa que muchas veces es buenísima y muchas veces es un obstáculo al desarrollo de las ciudades. La gente vive en las ciudades, no vive en la legislatura provincial. Nadie vive en la, salvo un ñoqui que esté durmiendo ahí, nadie vive en la Cámara de Diputados y Senadores. La gente vive en ciudades, vive en Firmá, en San Lorenzo, en Rosario, en Santa Fe, en Santo Tomé, en Venado Tuerto. Entonces, ¿quién va a regular los problemas de Santa Fe, Venado Tuerto, San Lorenzo? Los sanlorencinos. ¿A través de qué? Del órgano legiferante. ¿Qué es? El Consejo Municipal. ¿Para qué miércoles está el Consejo Municipal? Para legislar los problemas de los sanlorencinos, de los rosarinos, de los totorenses. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la provincia debe honorablemente dedicarse a lo suyo, que son los problemas provinciales. Por supuesto que hay normas que establecen parámetros, estándares, cartabones básicos de calidad de vida para los santafesinos, sin duda, para toda la provincia de Santa Fe, pero el resto dejarse de joder. Deberían ponerse a trabajar por lo menos de los 4 años de gestión. El primero, en derogar todas esas normas. A pila sí les puedo dar de leyes que hay que derogar, que están en desuetudo, eso sirven para jorobar, para que trabajen más los opositores, malos opositores, que empiezan, pero acá hay una ley, mirá lo que dice esta ley. ¿Dónde estaba? La encontré en el archivo de mi abuelo, pero está vigente. Está vigente. El tema
de la palabra gestión. A la gente no le interesa qué es función municipal y qué es función provincial. La gente no lo para al ministro de Seguridad en la avenida San Martín de San Lorenzo, me para a mí. Y me dice, anoche me robaron, me vaciaron el negocio. ¿Qué vas a hacer? No, mira, según la Constitución provincial y la ley de seguridad, la seguridad corresponde al gobierno provincial. Andate a la mierda. No te voy a votar. Son inservibles. No, pero no es función mía. No importa, gestiona. Vos podés gestionar, te voté para que gestione. Y vos gestionás, hasta que te cansás y cortás la autopista. Y después de que cortás la autopista, te denuncian. Y te firman un acto de acuerdo que al mes después de las elecciones se la pasaron por se sabe dónde. Y nos sacaron todos los policías que nos dimos. Bueno, pero el hospital funciona bien. No, el hospital no tiene ni pediatra. ¿Cómo no va a tener pediatra el hospital de San Lorenzo? No tiene pediatra. ¿Pero cómo? ¿Cuánto le aporta San Lorenzo? ¿Toneladas de guita al gobierno provincial? Sí. Ahora, si las escuelas les pagas el FAE para cumplir la ley, pero también te manguean la bandera, el corte de pasto, la pintura de no sé qué, el pizarrón, el sonido para el acto, el Estado municipal no da más. Se desfinancia y empieza a dejar de cumplir sus verdaderas funciones. Si el hospital no tiene pediatra, no tiene guardia clínica, y lo pone el municipio, después no lo saca nunca más, pero hay que ponerlo. Que es imposible que un chico con fiebre tenga que ser trasladado 25 kilómetros para traerlo a Rosario. Y si encima te chorean, y hay 4 patrulleros por una ciudad con 26 barrios, ¿qué tenemos con ese combo? El Estado fallido. El Estado fallido. No hay democracia con un Estado que no cumple sus funciones básicas. La democracia es la resolución de los problemas de la gente a través del voto que propone mandatarios digamos, a través de este sistema indirecto, ¿no? De representación indirecta. Si no, no existe. ¿Qué democracia? Si no hay un hospital, un pediatra. Si te chorean y no hay respuesta. Entonces la gente te dice, bueno, gestionas mal. Y la gestión tiene que ver, vamos a decir la verdad, con un fenómeno sociopolítico. ¿Cuál es el alineamiento entre el gobierno municipal, el gobierno provincial, el gobierno nacional? Como lo que decían recién, para conseguir una obra de cloacas hay que ir a gestionar la Arenosa, o tener un amigo en Agua Santafesina, o tener el gobernador de tu color político. Y cuando te cumple a vos, discrimina al otro. Entonces, este sistema, este tramado que hemos sabido conseguir, que hemos logrado obtener, es inviable. O por lo menos afecta a otro tema, que es la eficiencia de los recursos. Porque recién acá se decía hay que conseguir recursos. Vamos a conseguir recursos, hay que conseguir más recursos. Vamos a conseguir menos recursos, cada vez más. Si Argentina hace lo que dice que está por hacer, los 3 candidatos, más o menos, uno lo disimula, pero está proponiendo bajar el impuesto a la ganancia. ¿Cuántos son, Sergio? 5.000 millones de dólares. Perdón, el impuesto a la ganancia, más o menos lo que se va a recortar. 5.000 palos verdes. ¿Va a haber más o menos recursos para repartir? Menos. Otro propone liquidar la mitad de los ministerios y bajar el gasto público. Y otra candidata, con otro lenguaje, también dice que tiene que haber disciplina fiscal, que tiene que haber una reducción del déficit fiscal y tender a déficit cero y tener una normalidad administrativa nacional que va a percutir sobre las provincias y obviamente sobre el municipio. Entonces no podemos seguir hablando que vamos a tener más recursos. Mentira. Es mentira, por lo menos, salvo que gane Del Caño. ¿Qué otro candidato hay? ¿Del Caño? ¿Quién estaba en el panel el otro día? ¿Del Caño? ¿Quién es? Bregman. ¿Quién es el candidato a presidente? Bregman. Del Caño, candidato a vice. O sea, a ver, seguimos ficcionando. Ahora, ¿qué podemos lograr? En un país en crisis presupuestaria, endeudado y con problemas de financiamiento. Eficientizar el uso de los recursos. Entonces dejemos de joder, señores legisladores, con todas estas leyes que entorpecen el uso de los recursos, que entorpecen con prácticas administrativas la gestión que tiene que ser rápida, porque los problemas se acumulan y cuando se acumulan el gasto va a ser mayor para resolver el problema que quedó acumulado abajo de todo. Así que ese es un tema fundamental. Yo creo que no va a haber más recursos. Aparte, por algo existe la economía, la ciencia y la administración de los recursos escasos. Los recursos siempre son escasos. No hay plata para todas las cloacas de todas las ciudades, ni para todas las necesidades que te piden en desarrollo social, que son cada vez más dramáticamente, ni para hacer todos los pavimentos que uno quiere hacer, ni para poner todas las guardias hospitalarias, ni para mejorar los estándares de seguridad. No va a haber plata, ni en la provincia, ni en la nación, ni menos en los municipios. Nunca hay los recursos suficientes como para atender a la totalidad de las necesidades públicas. Entonces, ¿qué hay que hacerlo más eficiente el uso?
hay que hacerlo más eficiente. Y la autonomía real es eficientizar los recursos, es dejar de joder con leyes absurdas, con procedimientos anquilosados, con el no permanente de respuesta a los intendentes. Porque después viene eso, bueno, gestiona mejor, tenés que gestionar, Hapkin. ¿Qué cree? ¿Que corte la circunvalación, Hapkin, para que le pongan policía, para que el Estado provincial cumpla su función? Las 3 funciones que tiene el gobierno provincial, bueno, Mala Epe, Agua Santafesina y mantener la ruta, pero las 3 funciones son la educación, la salud hospitalaria y la seguridad. Y las 3 son un desastre. Y después le sumamos leyes incumplibles. El Estado fallido. Así que bueno, el debate de una reforma constitucional no debería ser impedimento para tener una autonomía real en los municipios. Hay que tener una nueva ley orgánica que reemplace a la ley prehistórica e incumplible que tenemos. Incumplible que tenemos. Que nos exige, digamos, procesos licitatorios y cosas que son inviables en un país con 130% de inflación anual. O sea, reforzar la actual autonomía, que ya existe, por la Constitución Nacional y por ese embrión de autonomía que establece la Constitución Provincial, sancionando una ley provincial que razonablemente fije los límites generales de la autonomía. Derogar todas esas normas provinciales inservibles, y remarco eso de límites generales de la autonomía. Fui a un debate en Santa Fe, otro me invitaron ahí en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Derecho, y había 2 proyectos, el proyecto del gobierno provincial sobre la nueva ley de autonomía y otro de un bloque minoritario opositor. Legislaban hasta de qué color tiene que estar pintado el baño de la administración pública, municipal. ¿Por qué no hacen una ley, un proyecto de ley de autonomía que artículo 1 derógase la ley 2756 y después un par de normas generales? Y que sean los municipios, a través de su poder legiferante, que es el Consejo Municipal, el que diga si tenemos Tribunal de Cuentas o tenemos una Auditoría General de Control de Gestión y Gasto, que es mucho más moderno con el Tribunal de Cuentas, que es del año del pedo. O, por ejemplo, ¿cuántos concejales va a haber? Que lo defina el mismo cuerpo legislativo. Si no, ¿qué autonomía estamos hablando? Es mentira, zaraza. Te digo porque me choco con esto, así que voy para 20 años. Así que esto es absolutamente empírico. Así que los 2 proyectos o 3 que vi de sustitución de la 2756 por algo más moderno, o sea, cualquier cosa es mejor que la 2756, pero las mejores leyes son las sencillas, las cortas, las que se pueden leer un ratito, y las que entiende cualquiera, no un especialista en derecho constitucional. Así que bueno, termino. Creo que los municipios pueden legislar en materia impositiva. No hay ningún impedimento en la Constitución Nacional que restrinja el poder tributario de los municipios mientras se respeten los principios de equidad, de legalidad. Así que creo que también se puede generar más recursos, pero hay un límite de los recursos, que es el bolsillo de la gente. Así que hagamos esfuerzos para eficientizar el gasto público, para que los municipios realmente puedan llevar esas satisfacciones fundamentales a la gente, que tiene que ver con cumplir esos anhelados pavimentos, salud, mejor transporte urbano, buena iluminación, calidad de vida. Así que no hay una ley de autonomía en este horizonte, no hay una ley de autonomía. Lo que tiene que haber es un trabajo complejo, legislativo, que rompa trabas, mañas, marañas legales, que como catáfilas de la cebolla se han ido generando durante los últimos 20, 30, 40 años de democracia, con grandes, buenas intenciones, con excelentes intenciones, pero en realidad le joroban la vida a la gente. Así que, señores legisladores, les vamos a tirar alguna idea para que empiecen a deslegislar y realmente dar la autonomía que los municipios tienen plasmada y ganada en la Constitución Nacional reformada en el año 94. Muchas gracias a todos.